Buenas tardes nuevamente, estimados estudiantes. Hoy es martes 9 de julio del año 2024, presentes a las 3:05, Joelis Vargas, Luis Teis y Zoe Lafón, para la continuación de nuestra cátedra de Derecho Romano 2, en lo concerniente pues prácticamente al cierre de nuestro exitoso semestre. Bienvenidos una vez más todos a nuestra clase del día de hoy. En la continuación de nuestra materia vamos a conversar un poco en estos minutos de esta tarde antes de pasar a nuestro acostumbrado resumen en vista o en víspera de la presentación de nuestro último examen, que es el que tiene más valoración de acuerdo a al plan de evaluación, 300 puntos para culminar nuestra materia. ¿Se me escucha todavía, Joelis? En este inicio, ¿se me escucha? Joelis, ¿se me escucha en este momento? Luis, ¿me logran escuchar todavía? Sí, gracias, Joelis, muy amable. Entonces, les decía pues que salvo que ocurra otra cosa, vamos a ver si los demás compañeros logran anexarse pues a nuestra clase en el transcurso de lo que va de tarde. Nosotros en el marco de nuestras actividades vamos a ir cerrando con la donación entre vivos, esta parte de la materia. Si definimos la donación en cuanto a el derecho romano como tal, ellos establecieron en cuanto a esta figura jurídica que no era más, la donación no era más que un acto de atribución patrimonial lucrativo que hacía una persona, la cual ellos la denominaron o la llamaron donante, adjudicándole esta retribución patrimonial a otra llamada donatario. En el derecho romano entonces clásico se consideraba como el pacto que iba a consistir en el traslado de la propiedad hecho a título de dádiva, es decir, como una concesión de gracia. Entonces, desde entonces, la donación suponía la disminución, esa era la práctica normal en cómo se debía comprender la donación, suponía la disminución del patrimonio lógico del donante y el aumento del patrimonio del donatario, sin que éste cumpliera, por supuesto, ningún tipo de prestación de hacer o dar absolutamente nada. No se trataba ni siquiera de un contrato, simplemente era una concesión de gratuidad del donatario. Perfectamente. Es una figura sencilla de entender dentro del componente identificado dentro del derecho romano. Ahora bien, dentro de los requisitos esenciales para que se constituyera esta figura jurídica de la donación, los romanos establecieron
que debía cumplirse o debía reunirse como primer requisito, obviamente, una especie de empobrecimiento del patrimonio del donante. Esto, por supuesto, en virtud de que la donación operara en su disminución del patrimonio. Como consecuencia del empobrecimiento del donante, el donatario, por supuesto, se enriquecía o aumentaba, por supuesto, sus bienes patrimoniales productos de la donación. Un segundo, vamos a ver aquí, a darle paso a Helen a la clase del día de hoy. Buenas tardes, Helen, bienvenida a nuestra clase el día de hoy. Les decía entonces que dentro de los requisitos, consecuentemente al empobrecimiento del donante, conllevaba el enriquecimiento del donatario. Otro de los requisitos que debía cumplirse dentro de la figura de la donación era que el donante obrara, por supuesto, con lo que denominaban los antiguos romanos con el animus donandi. ¿Y qué significaba el animus donandi? No es desconocido para ustedes. Parte de la donación la vimos en Romano 1. El animus donandi, quería decir que tuviera realmente el donante la verdadera intención de realizar el acto de liberalidad. Entonces, dentro de los requisitos, si en materia de examen logramos colocar esa interrogante, debemos colocar empobrecimiento del donante, consecuencialmente enriquecimiento del donatario. Debe evidenciarse el animus donandi, es decir, el acto de liberalidad espontáneo que debe tener el donante para decrecer su patrimonio. Obviamente, otro de los requisitos que debía cumplirse para validar la donación era el consentimiento del donatario, excepto, por supuesto, como toda la norma, en el caso del pago hecho por el donante a un acreedor. Entonces, perfectamente debía contarse obviamente con el consentimiento de el donatario, obviamente, de manera que la donación se podía hacer mediante las figuras de entrega o promesa y por medio, por supuesto, del denominado perdón, que de una deuda se le podía hacer de donante a el donatario. Esta configuración podía perfectamente entablar dentro de la donación el perdón de una deuda. Entonces, la donación, al ser un negocio bilateral, no podía en principio ser revocada. ¿Y qué queremos decir que no podía ser revocada? No podía ser cancelada unilateralmente por el donante. Sin embargo, los juristas romanos admitieron, en virtud inclusive, aunque establecieron perfectamente que como no podía ser revocada, admitieron una excepcionalidad en algunos casos de revocación. Y ellos establecieron perfectamente que una de las motivaciones o causales de revocación de los actos de donación se podía dar mediante la ingratitud del donatario. Era una de las causales que podía conllevar a la revocación de la donación. Otra de las causales que podían revocar en algún momento dado la donación era cuando el donatario no cumpliera
en algún modo con lo señalado, lo que le estuviese estipulado dentro del marco de la donación, y tratándose de donaciones entre figuras como, por ejemplo, patronos y libertos, cuando obviamente le produjese el nacimiento de algún hijo a el patrono, podía perfectamente revocarse la donación en pro, por supuesto, de beneficiar a su nuevo progenitor que no existía antes de la donación. Esto en líneas generales, las causales de revocación de la donación como tal. En ese orden de ideas, podemos describir las características esenciales que enmarcaban la donación. Para ello, 3:15, requiero, Luis, por favor, indícame si aún se me escucha la disertación, por favor. Házmelo saber. Gracias, Luis. Muy amable. Describamos las características que contemplaba la donación dentro del antiguo régimen normativo del derecho romano. Como hemos dicho con anterioridad, definiendo esta figura, las características esenciales, obviamente, el empobrecimiento del donante, el consecuente enriquecimiento del donatario, la presencia evidente del ánimo donante, de donandi, es decir, esa intención de un acto de libertad. Acuérdense que la donación requería la expresa condición de que fuera un acto voluntario, público y no hecho bajo ningún tipo de coacción. Es importante al identificar qué es una donación y qué es otro tipo de negocio jurídico. Buenas tardes, Jessica. Bienvenida a nuestra clase del día de hoy, Jessica. Bienvenida. Buenas tardes, gracias, profe. Bien, entonces estamos conversando, Jessica, un poco sobre uno de los últimos temas, luego de haber pasado por el procedimiento civil romano, uno de los últimos temas que nos toca subrayar para que se lo lleven antes de la finalización de nuestro semestre, de las donaciones entre vivos. Estamos tocando este tema, estamos comenzando, vamos a hablar de las donaciones entre vivos, las restricciones a la facultad de donar y las evoluciones en cuanto a esta figura de la donación. Estamos comentando antes de tu llegada de esta situación, vamos por las características que constituían, Jessica, la donación como tal, de manera tal que dentro de las características, comentaba con los compañeros antes de tu llegada que se notaba que la donación tenía como característica el empobrecimiento de la figura del donante, aquel que cedía voluntariamente a otra persona que se denominaba donatario parte de su patrimonio de manera libre y voluntaria. Entonces, las características que se evidenciaban dentro de la donación, teníamos el empobrecimiento del donante porque disminuía lógicamente su patrimonio de manera voluntaria. Muy buenas tardes, Christopher, bienvenido a nuestra clase del día de hoy. Buenas tardes, profe, buenas tardes para todos. Christopher, estamos conversando antes de tu llegada de la donación entre vivos. Estamos en este momento hablando de las características que conllevan esta figura jurídica que los romanos llamaron donación. Y dentro de las características les decía a los compañeros antes de tu llegada que
debemos evidenciar que existía evidente empobrecimiento del patrimonio del donante, puesto que obviamente al donar parte de su patrimonio disminuía el mismo. Al empobrecer el patrimonio del donante, consecuentemente por relación obvia matemática, consecuencialmente el patrimonio de el donatario acrecentaba. Esa era una de las características. Karen, muy buenas tardes. Bienvenida a nuestra clase en el día de hoy. Karen, bienvenida. Buenas tardes, profe. Bienvenida. De manera tal entonces que empobrecimiento del donante como característica primordial, enriquecimiento del donatario, debe observarse perfectamente el animus donandi, que no es otra cosa que esa intención de ese acto de libertad para efectuar la donación de parte del donante. Debe existir dentro de las características de la donación el consentimiento del donatario. Obviamente, si alguien le va a ceder algún bien patrimonial a otra persona, dentro de las características para que se configure el acto de donación, el donatario, que es el que va a recibir el bien, obviamente debe consentir el hecho. Si no quiere recibirlo, no se configura la donación. Esto es simplemente por sentido común lógico. Otras de las características entonces de esta figura jurídica del derecho romano es que es un contrato traslativo de dominio. Contrato traslativo de dominio. Solo el dominio, recuérdense que la donación es gratuita, por consiguiente lo que se traslada con esta figura denominada donación es el dominio de la posesión de la cosa. Entonces es gratuito como característica esencial porque es una donación, siendo esta la característica más importante, obviamente, que distingue a la donación. Es un acto eminentemente gratuito, ya que el donante no va a recibir ningún tipo de contraprestación por la donación. Si fuese el caso que recibiera cualquier tipo de contraprestación por ceder parte de sus bienes patrimoniales, obviamente estaríamos enfrente de otra figura jurídica que no va a complementar o no va a componer la figura de la donación. Como última característica, o una de las últimas características que podemos mencionar a vuelo de pájaro claramente, y que podemos recordar a la hora de algún tipo de pregunta en nuestro examen con respecto a la donación, es que la donación va a recaer sobre alguna parte de la totalidad de los bienes presentes del donante. Esto motivado que la donación no puede comprender, obviamente, en la antigua Roma no podía comprender, por razones que ya hemos visto dentro de la figura de la sucesión, no podía comprender la totalidad de los bienes. Y también, por supuesto, el donante no reserva en propiedad o en usufructo lo necesario para vivir según sea las circunstancias adecuadas. Pero en líneas generales, ni la donación entre vivos ni una donación testamentaria podía cubrir completamente la totalidad de el patrimonio del donante. En ese aspecto, entonces, creo que cubrimos en líneas generales todas las características que deben poseer la figura de la donación a la hora de alguna precisión de tipo evaluativo. Obviamente, no debo obviar
dentro de las características, mis estimados estudiantes, y me disculpen si lo mencioné anteriormente y lo estoy repitiendo, no debo olvidar mencionar que las donaciones siempre deben recaer sobre los bienes presentes. No se puede configurar una donación sobre bienes futuros. Las donaciones evidentemente solo pueden ejecutarse sobre bienes presentes. Y obviamente el donatario debe aceptar dicha transmisión en vida del donante. Esto cuando estamos hablando en un principio de la donación entre vivos. Recuérdense bien la definición perfecta de cada una de las figuras, estimados estudiantes. Si estamos hablando de donación entre vivos, esta transmisión de dominio, la transmisión de dominio debe efectuarse mientras esté en vida el donante. Si el donante fallece y no se había efectuado la transmisión, ya no se puede configurar de una donación, puesto que iríamos a la apertura sucesoral, que ya es un tema que bastante vimos dentro de nuestra materia. 3:26 hasta los momentos. Jessica, me gustaría saber, por favor, si aún se me escucha la disertación, por favor, si eres tan amable, todavía se escucha el audio. A ver, entonces creo que no me escuchan. Sí se escucha. Sí se escucha, Christopher. Gracias, Christopher, muy amable. Sí se escucha, me dice Luis. Muchas gracias, Luis, muy amable. Katiuska, muy buenas tardes. Bienvenida a nuestra clase el día de hoy. Katiuska, bienvenida. Gracias, profe. Buenas tardes. Katiuska, estamos conversando en este momento sobre el tema de donaciones entre vivos en este momento. Vamos a continuar con parte de esta materia y vamos a tratar de hablar un poco sobre el procedimiento que llevaban a cabo los romanos para configurar esta parte de la donación, cómo realizaban el procedimiento los romanos perfectamente. Dentro de los procedimientos de donación configurados dentro de la figura de los romanos, perfectamente vamos a conseguir distintas clases de esta misma donación, donde perfectamente los romanos la preconfiguraban. Inicialmente entablaban la donación entre vivos, que es la que perfectamente nosotros estábamos desarrollando en un inicio. Posteriormente también los romanos prefiguraron la figura de donaciones mortis causa, que permitía hacer una serie de atribuciones particulares sin incluirlas dentro del testamento. La singularidad relevante habida cuenta de que dentro del sistema del ius civilis no permitía de manera inicial que el testamento contuviera tales disposiciones, aseguraba la ejecución de la última voluntad del donante,
que permanecía siempre independiente del capricho del heredero y posibilitaba en los momentos de peligro la supresión de las formalidades rigurosas de los testamentos. Todo ello iba perfectamente concatenado a que se permitía disponer a el donante de una pequeña cuota o de una cuota porcentaje de sus bienes superior a la que por supuesto iba a disponer por testamento. Y lo más importante, que no lo obligaba a despojarse irrevocablemente de la cosa. Pues la donación mortis causa era revocable por naturaleza. Esto hizo que en Roma esta liberalidad alcanzara un notable desarrollo. Se decía entonces que estas donaciones convenían al carácter ahorrador, egoísta y al mismo tiempo vanidoso de los romanos. Esto en cuanto a esta primera figura de la donación por causa de muerte. La donación mortis causa entonces se realizaba ante el temor de un mal grave y al beneficiario se le comprometía por un pacto de fiducia a devolver lo donado al donante si se salvaba o éste sobrevivía. Esa era más o menos la filosofía que tenía el legislador romano para esta figura de donaciones mortis causa. Es decir, ante el peligro inminente, el temor inminente de una muerte que probablemente podía llegar, se comprometía con esta especie de pacto de fiducia para beneficiar a un tercero, donándole las posesiones, con el compromiso cierto, por supuesto, de que si el donante se salvaba, obviamente había que retribuir este tipo de donación. En la época del imperio, el donante realizaba la donación, pero sujetándola a la condición suspensiva de su muerte. Justiniano la va a equiparar posteriormente con esta materia. Ya no la van a configurar como donación mortis causa, sino la va a colocar Justiniano, ya en el derecho clásico, como los legados. Esto en cuanto a la prefiguración de donación entre vivos y la donación mortis causa. Ahora bien, el derecho romano también contemplaba, estimados colegas, estudiantes por los momentos de esta clase de derecho romano, pero ya próximamente colegas, el derecho romano estipulaba la donación entre cónyuges. Vamos a ver, Diego. Muy buenas tardes, Diego. Bienvenido a nuestra clase en el día de hoy. Diego. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Bienvenido, todo bien, Diego. Adelante. Estamos conversando un rato sobre la donación, las distintas formas de donación, Diego, para que te pongas al día dentro del derecho romano: donación entre vivos, donación mortis causas, y en este momento estamos en la prefiguración de la donación, Diego, entre cónyuges, la que denominaban los romanos como donación entre cónyuges. La donación entre cónyuges en el derecho romano
lo que denominaban las propter nuptias, es decir, la protección del matrimonio, era la donación que el padre del esposo hacía como costumbre a la esposa para la aseguración de qué cosa, para asegurarle la dote, y como si tuviera por causa la aportación proporcional de la dote. Perfectamente todos conocen cuál era o qué significaba la dote en la antigua Roma. La dote no era otra cosa que la donación que en nombre de la mujer se hacía a el marido. ¿Para qué? Con la filosofía de sobrellevar las cargas del matrimonio. Esto en cuanto, estimados estudiantes, a cómo podemos entender y configurar perfectamente a la hora de presentar, si les llega a tocar esta parte de la materia, en cuanto a la evaluación que tenemos ya próximamente encima, en unos días, nuestra evaluación final, en cuanto a la configuración de las donaciones. Es perfectamente entendible lo que se persigue que comprendan de esta materia, en qué consistía la donación, qué entendía el romano como donación, cuáles eran las características fundamentales que debían evidenciarse perfectamente para que se diese la donación, las características primordiales que sin ella no se podía configurar la donación, también perfectamente identificable las causas de anulación o de anulabilidad de esta institución de la donación, perfectamente ya conversada hace unos minutos atrás, y los tipos de donación que más o menos planteamos en esta parte de nuestra materia para que redondeemos en este tema de la donación. Siendo así, entonces, estimados compañeros, vamos a pasar a otro pequeño punto que en mis notas aún no hemos tocado. Recuérdense que en ese aspecto soy bastante meticuloso de observar cada punto de nuestra lista programática para tocar cada uno de ellos, para que no se vayan del semestre sin haber conocido, por lo menos de parte de la persona que le tocó impartir la materia, no se vayan sin haber discutido en clase cada uno de los puntos que contiene programáticamente nuestra materia. Entonces hablemos entonces un poco, conversemos un poco de los legados. Christopher, aún se me escucha todavía la comunicación, por favor, 3 y 38 minutos, aún se me escucha, por favor. Pregunta. Sí, se escucha. Gracias, Diego, muy amable. Entonces conversemos un poco sobre los legados, cómo configuraban los legados los antiguos romanos. Sí, podemos tener una definición perfectamente en las bibliografías que pueden conseguir todos ustedes, que puedan tener a la mano. El legado era un caso de sucesión, si se quiere, singular. Se trataba pues de cosas o derechos determinados. El legado para los romanos era una disposición mortis causa que estaba contenida en un testamento o, en su defecto, en el codicilio. Yo les he mencionado
en otra oportunidad qué significaba o qué importancia o qué utilidad tenía el codicilio. Espero lo recuerden. Entonces, esta disposición mortis causa contenida en el testamento del codicilio, confirmado y siempre, por supuesto, con carga al heredero. El legado no eran otra cosa que sucesiones a título particular. Es decir, el legado era o se podía entender, para hablar lo más claramente posible, como un traspaso de derecho singular, pero siempre, por supuesto, con carga del heredero. Ahora bien, esto en cuanto a la conceptualización del legado como tal. Ahora tratemos en líneas generales de definir cómo nos establece la bibliografía los 4 legados que hasta la fecha nos identifica cualquier bibliografía que ustedes puedan tener a la mano, para cuidarme obviamente de mi expresión de el latín un poco, si se quiere, precario de mi parte. Tuve a bien, por supuesto, escribírselos ahí en la pantalla, por si alguno no lo tenía a la mano o no lo recordaba, para que cuando yo pronuncie estas palabras sepan de qué me estoy refiriendo. Dentro del derecho romano ellos establecieron 4 formas de legado. El primer legado, obviamente, que el derecho romano preconfiguró, se trató, por supuesto, de el legado que ellos denominaban el per vindicatione. El per vindicatione se daba en los casos que el testador iba a conceder directamente al legatario lo que se denominaba en un principio la propiedad quiritaria sobre algún determinado bien, con tal que reuniera las condiciones establecidas para el mismo. ¿Y qué condiciones establecidas dentro del per vindicatione? Que perteneciera al testador, obviamente el legado perteneciera o la propiedad perteneciera al testador en el momento de hacer su testamento, de manera obvia. Que perteneciera además al testador aún en el momento de que se estuviese aperturando la sucesión. Tenemos 2 configuraciones para este legado. Insisto, obviamente, al momento de hacerse el legado, que perteneciera, por supuesto, al testador, que perteneciera además a la hora de la apertura de la sucesión, y que el testador tuviese sobre él la propiedad quiritaria en aquellos 2 momentos. Una situación que perfectamente debía darse para que se constituyera el legado per vindicatione. Entonces, la regla de que el objeto del legado por per vindicatione debía encontrarse todavía dentro del patrimonio del difunto cuando se abriera la sucesión. Esta situación se fue suavizando respecto a lo que denominaban los romanos como bienes genéricos, y en cuyo caso bastaba que bienes del mismo género
y de la misma calidad se encontraran en poder del testador efectivamente cuando éste muriera. Entonces, mediante este legado caracterizado por la fórmula de Lehy, el legatario perfectamente iba a recibir prácticamente la totalidad de ¿qué? La totalidad, obviamente, de lo que estuviese en contemplado dentro de el legado, pero con la condición, por supuesto, que el heredero real sobre el objeto en cuestión podía ejercitar algún tipo de reivindicación o acción real quiritaria contra ese mismo legado si así quisiera disponer. Repito nuevamente para que se entienda, o perfectamente si quisiera que se me entendiera en qué consistía esta parte de legados para los romanos. El legado como tal no significaba, insisto, para que se entienda de manera más clara, por si alguno de repente en la confusión de palabras no logra captar, el legado era parte de una sucesión, de una transferencia de parte de un bien o parte de alguna cosa, pero que se transmitía a pesar del heredero, es decir, los legados no formaban parte del heredero, era una transferencia de propiedad a nombre de un tercero que no estaba incluido como heredero. ¿Se entiende esta figura? Katiuskas, hasta aquí se me entiende qué función cumplía el legado. Katiuska, ¿se me escucha hasta ahora? A ver, no me escucha Katiuska. Sí, profe, sí se escucha, pero tenía problemas para activar el micrófono. Ah, ok, perfectamente. Entonces, perfectamente los legados son transferencias de bienes, pero que no constituyen parte de el heredero. Son adiciones incluidas dentro de la sucesión testamentaria que el heredero mismo tiene que darle cumplimientos una vez se aperture la sucesión testamentaria, tiene que darle cumplimiento en la entrega de las disposiciones legatarias que se encuentren establecidas dentro de las estipulaciones del mismo testamento, tiene que darle cumplimiento a la última voluntad del decuyo, pero los legados no forman parte del heredero, son aparte de la figura hereditaria como tal. Bien, dentro de el subsiguiente desarrollo, cuando los romanos hablaban del legado en per damnationem, podemos encontrar dentro de la bibliografía que este tipo de legado tenía, si se quiere, un campo de aplicación muchísimo más extenso, más, si se quiere, más amplio que el legado descrito anteriormente. Este legado per damnationem podía referirse, inclusive nos lega la bibliografía, podía referirse a objetos que nunca estuvieron en el patrimonio del testador.
u objetos sobre los cuales el testador tuviese solo la propiedad bonitaria. De manera tal que si el objeto legado no se encontraba entre los bienes de la sucesión, el heredero tenía el deber de adquirirlo. Óigase bien, si el objeto dentro de este legado, el per damnatione, no se encontraba dentro de la bienes patrimoniales, me disculpan que me pierda un poco, pero ustedes no me ven, pero yo no sé si eso ustedes lo pueden ver en pantalla, me han invadido de